viviendo en libertad. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en santidad. Además respondió Jehová a Job, y dijo: ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová, y dijo: He aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé, aun 2 veces, mas no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino, y dijo: Cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré, y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí, para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Y truenas con voz como la suya? Adornete ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo, y abátelo. Mira a todo soberbio, y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad, y yo también te confesaré. Que podrá salvarte tu diestra. He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti. Hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro, y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce, y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo, puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. He aquí, sale de madre el río, pero él no se inmuta, tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. ¿Lo tomará alguno cuando está vigilante, y horadará su nariz? Meditando juntos, Job capítulo 40. Después de largos discursos, sufrimiento intenso y preguntas sin respuesta, finalmente Dios habla desde el torbellino. Ahora, en el capítulo 40 no es tanto una explicación del sufrimiento de parte de Dios, sino más bien una confrontación directa al corazón de Job. Dios no responde el por qué, le revela el quién. ¿Quién es el que está al control? ¿Y quién es el que confronta el orgullo humano y llama a todo hombre a humillarse delante de su presencia? Quizás también como en la vida de Job nosotros hoy, hay momentos cuando el dolor es tan profundo que comenzamos a cuestionar al Señor. Y no necesariamente con blasfemias, pero sí con preguntas como: ¿por qué permitiste esto? No es justo lo que me esté pasando. Yo no merecía tanto. Ese era Job y también es nuestra imagen. Él no había negado a Dios, no había apostatado, pero en medio de su sufrimiento había llegado al punto de defender tanto su inocencia que comenzó a insinuar que Dios había sido injusto con él. En otras palabras, se le había ido la mano a Dios con Job. Ahora en este capítulo Dios responde no explicando su sufrimiento, no revelando el diálogo que había tenido antes con Satanás, ni mucho menos dándole razones, sino que Dios se revela a sí mismo, porque muchas veces la respuesta al sufrimiento nuestro no es explicación, sino una visión más grande y comprensión de Dios más profunda. Ahora vemos en los versos 1 al 2 que Dios confronta y dice: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. La palabra para contender implica litigar, disputar, cuestionar en juicio. Dios está diciendo a Job: ¿de verdad quieres llevarme a juicio? ¿De verdad piensas que estás en posición de corregirme? Mis amados, el sufrimiento puede empujarnos a un lugar muy peligroso. Podemos pasar de buscar respuestas a juzgar a Dios. Y aquí Dios expone la arrogancia sutil del corazón humano. El hombre sufre y termina creyendo que si él tuviera el trono, gobernaría mejor que Dios. Y aunque pocos lo dirían así de claro, muchos lo sienten así. Cada vez que pensamos: Dios se equivocó conmigo,
esto no me debió pasar, yo habría hecho las cosas diferentes, estamos olvidando una verdad fundamental. Dios nunca necesita consejos de sus criaturas. La única respuesta correcta ante la manifestación divina de Dios es humildad. Y mire cómo responde Job: he aquí, yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca y no hablaré más. Aquí la palabra para vil implica insignificante, pequeño, indigno. Job finalmente entiende. No estaba hablando con un igual, estaba hablando con el creador de todo el universo. Así que una comprensión clara de Dios siempre debe producir en nosotros humildad. Recordemos las palabras de Isaías cuando vio a Dios: ay de mí que soy pecador. Pedro dijo: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Juan cayó como muerto en el día del Señor en la visión del Apocalipsis. Hermanos míos, nadie puede contemplar correctamente la gloria de Dios y seguir hablando con arrogancia. Hay momentos donde lo mejor que podemos hacer es callar y no hablar. Hay pruebas donde la respuesta más espiritual que tú y yo podemos hacer delante de la majestad de Dios es: no entiendo, Señor, pero en ti confío. En los versos del 6 al 8 y específicamente el 6 encontramos el punto clima de este capítulo. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Así que esta es la reprensión clara de este capítulo. Dios identifica el verdadero problema de Job. Está tan empeñado en probar su rectitud que termina cuestionando la justicia de Dios. Cuando el hombre se obsesiona con defenderse, puede terminar yendo en contra de Dios. Job no cayó en inmoralidad, pero sí en orgullo espiritual. Pensó: si estoy sufriendo y no hice nada malo, entonces Dios debe estar actuando injustamente. Y Dios responde: ¿vas a declararme culpable para quedar tú inocente? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Delante de la majestad, de la suficiencia y la grandeza de Dios, lo único que podemos hacer es permanecer sobre nuestras rodillas. Muchos creyentes hoy en la actualidad piensan: si Dios fuese bueno, no permitiría esto. Si Dios me amara, no me trataría de esta manera. Esto prueba que Dios no está siendo justo. Pero mi amado hermano, Dios no deja de ser justo porque tú no entiendas su soberanía. Y aun cuando no entiendas cómo Él maneja tus crisis, lo único que puedes hacer es enmudecer, callarte y esperar en Él. Ahora, en los versos del 9 al 14, vemos que Dios desafía irónicamente a Job. ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Humillas tú al orgulloso? ¿Juzgas tú a los impíos y los haces polvo? ¿Gobiernas tú el universo? ¿Cuál es el punto de Dios en esta sección? Si crees que puedes cuestionar mi gobierno, entonces demuestra que puedes gobernar mejor que yo. Pero Job no puede. Gobernar moralmente el universo requiere sabiduría infinita, justicia perfecta, conocimiento absoluto y un poder soberano. Y esta es la gran verdad, hermanos míos. Ningún hombre posee estas características. Así que antes de cuestionar el gobierno de Dios, recuerda, tú no puedes controlar el mañana. Mucho menos podemos cambiar nuestro pasado. No podemos detener una tormenta. No podemos sostener nuestro propio corazón latiendo. No somos capaces de mantener nuestro hálito de vida. Entonces, ¿cómo juzgaremos al que sostiene el universo? Rige las galaxias con el poder de su palabra. A todas las estrellas las llama por su nombre. Y es el Dios que se sienta en las inmensidades de los cielos. En los versos del 15 al 24 se nos habla de una criatura fascinante. Y esta criatura es el Behemoth. Dios presenta a este animal, a esta fiera, y quizás en nuestros términos pudiéramos comprender que es un hipopótamo o quizás un dinosaurio o una criatura monumental simbólicamente exaltada. El punto aquí no es la biología, es la teología. Lo importante no es identificarlo exactamente, sino lo que representa. Una criatura poderosa,
totalmente bajo el control de Dios. Miremos las características de este Behemoth. Una fuerza descomunal, versículo 16. Una seguridad absoluta, versículo 23. Imposible de dominar por el hombre, versículo 24. Entonces, si Job no puede controlar una criatura creada, ¿cómo puede cuestionar al creador de todo? Cada parte de la creación grita: Dios es más grande de lo que te imaginas. Y si Dios gobierna a Behemoth, también gobierna tu vida, tus circunstancias. Controla todo lo que acontece alrededor de tu vida, incluyendo dolor, enfermedad, hasta nuestras pérdidas más significativas. Dios, en medio de nuestra confusión, en medio de búsquedas sin respuesta y a veces tratando de poder echarle a Él todas nuestras desventuras y la causa de nuestros infortunios, lo único que podemos hacer es callar, porque todo se escapa de nuestro control. ¿Cuáles son entonces algunas verdades esenciales de este capítulo 40? El sufrimiento no nos da derecho a juzgar a Dios. El dolor explica nuestra confusión, pero no justifica nuestra arrogancia. Aprendamos a callar delante de Dios. No todo necesita explicación. Algunas cosas necesitan reverencia. Seamos humildes, temamos delante del Señor y esperemos en su misericordia. Número 2, la humildad comienza cuando vemos a Dios cara a cara. Nuestra boca se llena de quejas cuando nuestros ojos pierden de vista su grandeza. No tenemos toda la información, no vemos el panorama completo. Por favor, reconoce tu limitación con humildad y aprende a descansar en el Señor. Y número 3, la respuesta a muchas preguntas no es una explicación, sino revelación. Dios no le explicó a Job nada, absolutamente nada en este capítulo de lo que él estaba sufriendo. Simplemente se manifestó Él como el basto, como el suficiente. Porque cuando tú y yo conocemos mejor al Dios soberano, ya no necesitamos entender cada detalle de su plan, sino que simplemente descansamos en sus brazos de amor y de misericordia. Quizás hoy estás como Job, confundido, herido, frustrado, quizás cuestionando el silencio de Dios. Y en el capítulo vemos que no hay respuesta. Dios no siempre responde las explicaciones que buscamos, pero siempre responde con su grandeza. Y cuando ves su grandeza, tu corazón aprende a decir: no entiendo todo lo que está sucediendo, pero confío en aquel que gobierna. La fe madura no es aquella que entiende todos los caminos de Dios, sino aquella que se somete a Dios, cuyos caminos no podemos entender. Mi amado hermano, que la gracia del Señor Jesucristo sea contigo. Que delante de la inmensidad de su grandeza, de su poder y de su revelación, aprendamos en silencio. Confiemos que Él gobierna no solamente el universo, las criaturas, sino que también nuestra propia historia. Al final de la jornada, nuestras vidas se fascinarán delante de su belleza y podemos entender que a los que amamos a Él, todas las cosas confabulan para bien. Esto es conforme a su propósito para con nuestra vida. Que Dios te siga bendiciendo. Ese es mi deseo. Firmes en la verdad, raíces, viviendo en libertad, raíces.